Y ya con nuestra entrevista. Y estamos con Karina Fernández, defensora de derechos humanos y querellante en causas del 18 de octubre del el estallido social, que está aquí. Hoy día, bueno, varios años después. Gracias por estar con nosotros. A ver, una primera pregunta. ¿Cuál es más o menos el tiempo promedio que dura una causa de este tipo en términos, porque son de las típicas cosas que uno siempre dice, esto está en tribunal A, tribunal B, en corte aquí, en corte internacional, y de repente nunca sabe si terminó o no terminó el caso? Bueno, buenos días, muchas gracias. Buenos días, abogada. Honor estar acá. Además, como defensora de muchas causas de periodistas, también me siento muy a gusto con usted, así que muchas gracias. Una muy buena pregunta, en realidad, porque yo creo que también nos confronta la situación del estallido con lo que fue la reforma procesal penal. Yo creo que también podríamos preguntarnos, en este contexto que estamos hablando también de la independencia judicial, los nombramientos de jueces y otros casos, qué pasa también con el rol de cómo tienen que los fiscales nacionales, ¿cierto? Cómo generar sus impedimentos o mencionarlos como yo lo exigí respecto justamente del fiscal nacional. Todos estos desafíos que nos plantea la reforma procesal penal justamente creo que se han puesto en juego frente a delitos de esta magnitud que conocemos como crímenes de masa, crímenes de Estado. Entonces, una muy buena pregunta, formularnos la idea de cuánto dura, ¿cierto? Sí. Lo primero es decir que nosotros hicimos esta querella desde la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile en abril del año 2021, después de un año y medio del estallido, donde nosotros habíamos analizado jurídicamente las denuncias que nosotros habíamos hecho desde la Defensoría, que eran más de 2.000 causas. Entonces, desde ahí que esta causa tiene su impulso, que se formula con esta idea de la omisión de apremios ilegítimos contra el alto mando, y entonces ha sido una investigación que yo denominaría como larga, porque han sido tres años o algo así de investigación, pero que han estado caracterizadas por la absoluta falta de colaboración del alto mando, en particular del general Yáñez, quien además ostentaba el cargo de general director durante esta investigación. Entonces, ha sido una investigación especialmente compleja, que requiere, de hecho nosotros hemos incorporado ahora, no sé si lo vieron el día de ayer, nosotros incorporamos una learning machine para hacer un análisis precisamente de la construcción de redes al interior de la causa, dada su magnitud. Si bien yo llevo muchas causas del estallido, también llevo de la dictadura, entonces creo que algo hemos aprendido también quienes litigábamos en el proceso penal antiguo, y por eso hago esta contracara de los desafíos que nos plantea la reforma frente a delitos de especial magnitud, de ir también liderando la idea de tecnologías y derechos humanos. ¿Qué es esta Learning Machine y cómo funciona para el derecho? Es un software que no alcanza el nivel de inteligencia artificial, porque no es un robot que esté pensando, sino que es una herramienta que se va alimentando, y se va alimentando con la información de la propia causa. En este caso, yo busqué una empresa en Miami que tiene una patente que protege la información, primero para protegerla, que era uno de los mayores desafíos que nosotros enfrentamos, era cuando tú estás en un país donde el alto mando está involucrado y el general director está a cargo, entonces, ¿cómo protegemos la información? Y ese fue el primer desafío, y entonces incorporarla, protegerla y después poder visualizar la causa. En definitiva, ordena todos los testimonios, ordenando la información, se alimenta y entonces genera lo que conocemos como grafos y pregrafos, que son muy importantes para los flujos de información, ya que el conocimiento en esta causa es muy relevante para formar el tipo penal, pero también para mostrar los flujos de relaciones, porque muchas veces la idea de los patrones de estos crímenes de masa que les comento tiene que ver con cuál es el nivel de influencia. Entonces, tenemos que salir de la lógica típica criminal y analizar los crímenes de masa de la unidad de influencia, y eso es justamente lo que una learning machine nos permite. Perfecto, y además en este caso son imputaciones por omisión. Claro. Ya vamos a profundizar en eso. Estamos con la abogada Karina Fernández, una de las querellantes en el caso contra los altos mandos de Carabineros por los hechos posteriores al estallido social. De hecho, de aquí se va al Centro de Justicia, a unos pocos metros, a continuar con la audiencia de formalización que se retomó después de algunos días, digamos, en pausa. Ayer la Fiscalía pidió las medidas cautelares y pidió el arraigo nacional y la firma quincenal de los 3 imputados, ¿cierto? Ustedes como querellantes no están de acuerdo y pedían la prisión preventiva. ¿Por qué y qué piensan hacer al respecto? Bueno, lo primero es decir que más que el Ministerio Público solicitara esas cautelares, el Ministerio Público acordó esas cautelares, y la acordó con la defensa, lo que en cierta forma también nos parece que es un avance en la investigación, porque significa que las defensas hacen propios los presupuestos materiales de la causa. Es decir,
que muchos de los aspectos que justamente se han resistido en la idea de la omisión y de la responsabilidad, en ese caso de quienes tenían facultad y posición de no haber omitido y lo hicieron, justamente cuando uno acepta las cautelares como del 155 del Código Procesal Penal, uno acepta esas premisas, entonces nos pareció a nosotros muy relevante tal vez que lo que significa esto desde la perspectiva de la defensa, pero claro, desde la óptica de la protección de la investigación, que es la causal que yo invoco para solicitar la prisión preventiva, yo considero que la investigación está en riesgo, que ha estado persistentemente en riesgo por distintas razones y que esos riesgos procesales continúan y por lo tanto para neutralizar esos riesgos es que solicito la prisión preventiva, que aprovecho de comentar, es la única razón desde el derecho internacional de los derechos humanos que es legítimo solicitar una medida cautelar tan grave como la prisión preventiva, que ustedes habrán visto que en nuestro país se utiliza frecuentemente. Ahora estamos conversando con la abogada Karina Fernández, defensora de derechos humanos y querellante en muchas de estas causas. A ver, hay un punto que quizás es algo, llamémoslo así, de contexto más que de contenido, y que tiene que ver con, en el caso, por ejemplo, de Carabineros, ¿en qué momento una policía que es militarizada, que el Estado le entrega elementos para disuadir o para combatir la violencia que se produce, ¿en qué momento esa acción deja de ser algo legal y pasa a ser algo ilegal? O sea, el primer momento es cuando se rompe las reglas del uso de la fuerza. Porque como tú acabas de mencionar, en realidad se le entrega el poder del Estado bajo ciertas obligaciones. Todo, en general, cualquier como situación de riesgo tiene una contracara que son obligaciones, que son deberes, y en especial la autoridad estatal, y por eso también este tipo penal está interesante, porque tiene esto en su contenido, la autoridad estatal están obligadas a respetar y garantizar. Entonces, cuando precisamente no se cumplen con los protocolos internacionales y nacionales establecidos en la materia, es que surge entonces la responsabilidad, y también tenemos todo nuestro Código Penal que establece una serie de marcos. Pero lo interesante en Chile es que justamente la regulación de las fuerzas policiales provienen de la propia institución. Entonces, ellos mismos han creado su regulación, sus protocolos internos, y además eran de corta edad, eran de inicio del 2019 las últimas modificaciones que habían tenido la norma. Entonces, efectivamente, ya llevándolo al plano de lo más concreto, cuando se dispara un arma menos letal, que tiene del propio fabricante una mención de cómo se transforma en letal, que tiene que ver con la distancia, la forma del disparo, efectivamente eso ya nos deja ver una responsabilidad bastante importante y que se termina expresando precisamente en las lesiones en el cuerpo de las víctimas. Estamos conversando con la abogada Karina Fernández, querellante en el caso contra los altos mandos de Carabineros por lo ocurrido después del estallido social. Dicen que suele decirse que comprobar culpabilidad por omisión es más difícil. Y la defensa de los altos mandos, básicamente lo que sostienen es que no podían omitir algo que no presenciaban porque no estaban allí. ¿Cómo se contradice estos argumentos? O sea, yo creo que lo primero es que en general la gente que dice eso es gente que nunca lo intentó. O sea, esto de que las dificultades de un delito u otro, efectivamente hay delitos que son más o menos complejos, situaciones fácticas que son más o menos complejos, pero en esta causa tenemos un elemento que es bastante importante y parece que no se pondera lo suficiente, que es la existencia de patrones. Porque justamente recién me preguntabas, ¿cuándo uno visibiliza la existencia de un delito en el contexto del uso de las armas? Yo mencioné algunos, pero también tienen que ver con los niveles del uso de la fuerza, que también están súper reglamentados. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una persistencia en el territorio, en la localidad, un uso concentrado de recursos? Entonces, esos patrones justamente son los que nos permiten hablar de los elementos que se configuran en este delito. Es que uno dice es un delito omisivo, pero lo cierto es que el delito contiene 5 formas distintas de apremios ilegítimos en su mismo contenido, que los pone a un mismo nivel, con una misma gravedad. Entonces, probar desde mi punto de vista, no es especialmente complejo porque nosotros siempre lo visualizamos y por eso justamente nos autoconvocábamos, precisamente por eso nosotros, muy iniciado el estallido, ya teníamos la experiencia, eso creo que también es importante, nosotros ya habíamos vivido la experiencia de Aysén, ya veníamos, el uso de armas letales, solo Carabineros lo hacía el 11 de septiembre y el 29 de marzo, entonces teníamos también incluso casos de niños con lesiones oculares esos días, entonces ya veníamos proyectando esto y había sido recién la experiencia en Nicaragua.
En Nicaragua también, yo estaba en Washington, yo trabajaba en la Comisión Interamericana para el momento del estallido, entonces pude observar además lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Entonces, cuando ocurre el estallido, era fácil diagnosticar que esto era algo muy, muy probable que ocurriera, y efectivamente por eso también los días que yo evidencié ayer y que mostré al tribunal no son el 18 de octubre mismo. Es el 21. O sea, ¿por qué tenemos niveles como de gasto de munición, de daño, de tercio superior en fechas que ya eran proyectables en materia de protección también de los derechos fundamentales? Abogada, ¿usted cree que ha habido una politización de este caso? Se lo pregunto porque en su momento la defensa del general Yáñez solicitó que se pospusiera la audiencia de formalización, que iba a ser bastante antes. Y esto coincidió con el asesinato de 3 carabineros en Cañete y la complicación que esto le traía al gobierno. ¿Cómo vio ese hecho? Yo creo que ha sido especialmente complejo, más que el propio delito de omisión, que no me parece tan complejo como los hechos que hemos tenido que enfrentar en el contexto de la causa, que tienen dos aristas. En los delitos de masa, los crímenes de Estado tienen dos características fundamentales desde el agresor. Uno es el discurso justificante, que es, no, esto lo vemos incluso en el caso de los 43, no es que las víctimas eran vándalas, no, es que miren los ataques en nuestra contra. Ayer justamente la fiscal evidenció cómo los disparos y los gastos de municiones que alcanzaron incluso a hacer una munición cada 6 minutos, incluso eso se realizó en un lugar distante a donde estaban cometiéndose los delitos, a donde habían carabineros heridos, y se concentró como represión de la protesta social. Eso es un elemento que hemos tenido que desvirtuar con mucha fuerza, estos discursos, especialmente cuando provienen del Estado, especialmente cuando provienen de autoridades, especialmente cuando provienen del Parlamento, es bastante complejo. Los ex altos mandos dicen que Carabineros fue la única institución que salió a defender la democracia en la calle. Ese es un discurso justificante. Ese es un clásico discurso justificante. Lo complejo es que pasa que cuando el gobierno cambia, como fue en este caso, y nosotros lo vemos así en materia de justicia transicional, ese discurso continúa. Cuando el presidente Boric dice que las querellas fueron injustas, cuando nos llama a proteger a las policías, y ahí, pero esto es verdad, es súper estudiado en el derecho internacional de los derechos humanos, es bien fácil de acreditar y demostrar como un obstáculo. Pero el otro nivel es en las técnicas de neutralización, y ese me parece más, bueno, los dos son complejos, pero las neutralizaciones más. ¿Por qué? Porque constituyen ataques hacia los fiscales, por ejemplo, ataques hacia el Ministerio Público, en este caso, hacia los fiscales que llevan la causa. A mí me gustaría mencionar la gravedad que constituyó el hecho de que el fiscal nacional le quitara la causa de lesa humanidad sin justificación alguna en una resolución que todavía nosotros no podemos ver, y la enviara a Antofagasta cuando eran causas que se alimentaban la una con la otra, pero además lo hace a solicitud y a consecuencia de un requerimiento del general Yáñez, general director en ese momento. En ese mismo sentido, también los ataques desde la clase política hacia los fiscales, e incluso una solicitud de remoción del fiscal regional, claramente si uno los observa como un observador externo, son efectivamente técnicas de neutralización que me parecen especialmente peligrosas. Estamos conversando con Karina Fernández, defensora de derechos humanos, querellante en varias causas del 18 de octubre. Hay otro argumento que eventualmente se coloca en ciernes, y particularmente cuando hay una situación como la de hoy día, que hay una preocupación muy fuerte por el tema de seguridad y todo lo demás, que es el argumento de, a ver, todos estos casos, todos estos juicios, todas estas cosas lo que hacen es debilitar la posición de Carabineros para enfrentar a las bandas organizadas o a la delincuencia, porque eventualmente el carabinero puede titubear, puede generar una condición de, a ver, si es que disparo, de repente termino en un tribunal, y por lo tanto este tipo de casos, te lo plantean directamente, de alguna forma debilitan la posición de la fuerza policial que está creada para proteger a la ciudadanía. Es otro tipo de discurso justificante que se relaciona también con lo que se llama apelar a las lealtades más altas. Como yo explico, esto está súper escrito, entonces no piensen que son ideas mías, están escritas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto de lo que yo he denunciado a través de columnas con Sebastián Smart, que también es un profesor de Cambridge, es la captura estatal por parte del discurso de orden y seguridad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lejos de que nosotros analicemos como que tenemos una policía altamente ineficiente como la policía chilena, porque desde el estallido social, el número de disparos, el gasto de munición, el gasto de recursos, el número de víctimas muestra una ineficiencia, el nivel, la mantención además del contexto de protesta, pero además si analizamos los crímenes hoy en día, es efectivamente una policía altamente ineficiente, que la sociedad sí, o sea, yo sí
creo, en este sentido sí reconozco que Yáñez, cómo ha podido proteger y mantener el nivel alto de una policía tan ineficiente y que la ciudadanía cuestionemos un montón de elementos, menos qué pasa con nuestras policías, dónde está la eficiencia. Entonces, justamente, y acá otro elemento respecto a lo que me planteas de quién termina en el estrado, creo que esta causa muestra lo contrario, que son los altos mandos los que tienen que terminar sentados en un estrado dando cuenta, rindiendo cuenta, mostrando cuáles fueron las planificaciones, no qué pasa en el territorio, no qué hace el policía en una situación o en cierto contexto, sino qué pasa, cómo planifico, cómo tomo medidas, cómo prevengo. Recordemos que además Carabineros es una policía que es preventiva también. Pero creo que justamente esto es lo que constituye una garantía de no repetición, que el alto mando dé cuenta, que esté sentado. A mí me hubiera gustado claramente colaborar en la investigación, porque también yo llevo casos contra policías en terreno, o sea, como contra causas pequeñas, y cada vez que uno va a una comisaría a hacer una reconstitución de escena en ciertas comunidades, sobre todo pequeñas, los policías se ponen a disposición a rendir una serie de información antecedente. Nunca he visto un funcionario policial, un subalterno, que guarde silencio, como lo hemos visto con los casos originales. Entonces yo creo que justamente esta captura estatal que se centra en estas figuras de poder no nos deja ver cómo los funcionarios efectivamente que sí tienen y que siempre se enfrentan a la delincuencia a diario, justamente terminan siendo desprotegidos. Esto mismo opera respecto al Ministerio Público. Creo que la situación es la misma. Esta idea que sigamos diciendo que un fiscal es transparente, vulnerando incluso lo que significa el concepto de transparencia a sí misma, y que genera hoy día justamente la resistencia de los propios funcionarios del Ministerio Público, de decir, nosotros en realidad, o sea, los trabajos que se desarrollan por ambas instituciones son efectivamente muy relevantes y creemos que deberíamos fortalecer y concentrarnos en eso, en lugar de seguir respaldando vulneraciones a los derechos humanos o ciertos delitos que se cometen en las cúpulas, porque así es como después no solo actúa la captura estatal, así que actúa la corrupción. Karina. Estamos conversando con la abogada Karina Fernández, que es abogada de derechos humanos y que es querellante en el caso contra los altos mandos de Carabineros. ¿Por qué los generales habrían omitido? Porque lo que tenían que hacer, y es uno de los argumentos de la Fiscalía, es intervenir para que la tropa, digamos, los carabineros en la calle, no siguieran violando sus propios protocolos, ¿cierto? Y utiliza a la fiscal Chong como argumento, que eso lo dijo el propio mando civil, a través del propio presidente de la República, entonces Sebastián Piñera, diciendo que es necesario el apoyo restricto a los derechos humanos, y de otras autoridades de la época. ¿Por qué en su tesis jurídica omitieron los altos mandos? Ya. De nuevo, me gustaría mencionar que esta figura no es como extraterrestre, ni es exótica. Esta figura está en nuestro ordenamiento penal, y así como los altos mandos tienen que conocer los protocolos que ellos mismos realizan, regulan y crean, también tienen que conocer las normas. Me llama la atención que... ¿Pero lo habrían hecho por negligencia, por descuido, no, porque con intencionalidad? Es que la omisión tiene que ver... O sea, a ver, en esta norma está el apremio ilegítimo propiamente tal, ¿ya? Y el legislador, no nosotros, sino que el propio legislador estableció una sanción para 5 formas en que se puede cometer el apremio ilegítimo. 3 formas activas y 2 formas omisivas. Y las 2 formas omisivas son hacer cesar o no impedir, y eso estando facultado y autorizado y con autoridad para hacerlo. ¿Y por qué lo habrían hecho? Es que efectivamente concurrió el conocimiento, o sea, ellos en conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el territorio, precisamente no detuvieron, no tomaron medidas para detener lo que estaba ocurriendo, para impedirlas. Y aquí quisiera mencionar que justamente ayer la fiscal dio a conocer, por ejemplo, bueno, cosa que nosotros ya conocíamos como creyente en el contexto de la causa, pero que sí hubo subordinados que dictaron instrucciones para que se eliminara el uso de ciertas armas menos letales, y el general Rosas las removió. Entonces, aquí también uno observa que sí hubo, insisto, el carabinero que sí está, que digamos que está en la calle, en el operativo, que está viendo los riesgos, porque también, tal vez aquí el elemento esencial es la evaluación del riesgo. Porque es como que el conocimiento, yo conozco que está ocurriendo un hecho, porque no podemos decir que no lo conocían, yo ayer aclaré con los flujos de información cómo se conocía, pero cuando se conoce, se tiene la facultad y se está en esa posición, entonces cuando yo tengo que evaluar el riesgo, es probablemente ese momento donde se configura precisamente, que tal vez sea la respuesta a tu pregunta, la omisión de no haber, frente a este riesgo, a estos daños, ¿qué hago yo estando facultado? A ver, déjame hacerte una pregunta. En juicios de este tipo, ¿cuál es de alguna manera, la reacción que tiene la institución que es afectada? ¿Se parapeta toda y se pone de acuerdo o hay dentro de la misma institución de Carabineros gente que da un paso adelante, habla, testimonia y dice cosas distintas a lo que eventualmente podría estar dirigido por el alto mando?
Bueno, en casos de este tipo, en realidad han sido distintos tal vez los momentos que uno enfrenta dentro del propio proceso, por eso es tan importante y por eso tal vez vamos a evaluar en un tiempo más cuál fue la consecuencia de tener un general director involucrado en esta causa, imputado y que no colaboró con la investigación. Porque eso claramente genera resistencia al interior de la institución, pero también nosotros a nivel internacional, y yo también he trabajado estos casos en Bolivia y en otros países, nos damos cuenta que las instituciones se protegen incluso durante muchas décadas. Por eso es tan importante tomar los niveles de medidas de resguardo de la investigación rápidamente. También hay un tema de archivos, que finalmente una inteligencia que se protege con mucha dureza al interior de instituciones. También en este caso en particular ocurrió que cuando se extraviaron, se eliminaron los correos del Ministerio del Interior. Entonces también acá han desaparecido mucha información que no fue protegida a tiempo. Claro, hay tal vez funcionarios que a veces quieren colaborar con investigación, pero también cuando están estos como discursos, de nuevo, tan de lealtades, es tan difícil también obtener una colaboración eficaz y también la información que nos ha llegado desde Carabineros, por ejemplo, muchas veces es fragmentada, es lenta, es dispersa, los archivos son ilegibles y enfrentamos una serie de obstáculos que por eso también yo evalúo como de riesgos procesales. Pero también nosotros hemos experimentado esto en casos anteriores. Yo creo que el ejemplo de Cheire para mí también es un ejemplo que en mi propia oficina, además litigó a través de Cristian Cruz, y que para nosotros ha sido también muy complejo porque Cheire también hubo una protección institucional muy fuerte, un bloqueo, a nosotros se nos trató también, se nos reprimió mucho como defensores de derechos humanos, incluso a las víctimas, bueno, una vez se dicta la condena, la Corte Suprema condena, y de verdad que nadie rasga vestidura ni nos pide disculpas a nosotros ni a las víctimas, porque justamente hicimos lo correcto, que era buscar que no existiera impunidad. Estamos con Karina Fernández, la abogada, una de las abogadas querellantes del estallido social. Volviendo a las medidas cautelares que pidió la Fiscalía, que es arraigo nacional y firma quincenal, con las cuales ustedes no están de acuerdo. Entiendo que usted se reunió con la fiscal Jimena Chong. ¿Hablaron de este asunto? ¿Qué posibilidades hay de que ustedes como querellantes puedan solicitar otra? No, nosotros no hablamos con la Fiscalía las medidas cautelares. Ellos las acordaron con la defensa y ustedes que a nosotros nos informaron. Ya. O sea, a nosotros se nos informa y nosotros entonces en el debate manifestamos cuál es la medida que nosotros establecemos, que nos parece en este caso que la prisión preventiva es la que refleja entonces la importancia de, insisto, no a partir de presunciones, sino a partir de hechos concretos que han pasado en la investigación, de buscar proteger los riesgos procesales a través de esta medida de mayor envergadura. ¿Y el tribunal hoy día debiera resolver? Si es que los generales son, digamos, enjuiciados y condenados, ¿a qué penas se exponen por los delitos que ustedes presentan? Antes, a lo mejor de mencionar eso, es importante mencionar que el INDH también es parte del expediente institucional. Ayer también nosotros logramos que el juez rechazara la solicitud de la defensa de tener una sola voz como partes creyentes precisamente el INDH, que también participa activamente en la causa, ellos solicitaron arresto domiciliario total. Entonces, digamos, son 3 las cautelares que el magistrado tiene en la mesa. La envergadura de las penas es especialmente alta porque es la misma para quien realiza la acción de apremios ilegítimos, son prisiones efectivas, son condenas efectivas, y aquí además en este caso en particular debería operar la reiteración. Karina, estamos conversando con Karina Fernández, defensora de derechos humanos y querellante en causas del 18 de octubre. Tú has dicho que has estado en distintas partes del mundo viendo este tipo de temas. ¿Hay en algún lugar que a ti te haya tocado estar o que tú conozcas un tipo de legislación o un tipo de situación que eventualmente sea más eficiente para prevenir este tipo de cosas y que eventualmente podríamos nosotros incorporarla? Yo he seguido de cerca el proceso británico en particular, bueno, sobre todo el Reino Unido en particular, porque he estudiado mucho las situaciones relacionadas con los riots y en particular con el Bloody Sunday. Y creo que a partir justamente de los procesos de violencia policial que se enfrentaron en Inglaterra, sí la legislación es bastante como contundente, en materia también de que existe un órgano como un ombudsperson de las propias instituciones que hacen una regulación, una observación y un control y supervisión que me parece relevante. Incluso yo estuve en Inglaterra cuando fueron las protestas del año 2016 y lo que más me llamaba la atención era el bajo número de víctimas de violencia policial. O sea, habían grandes cantidades de
las detenciones en realidad a veces son posteriores porque son resultados de procesos de investigación y no de actuación policial en el momento. Entonces creo que ese podría ser un buen ejemplo. En nuestra región, a mí Costa Rica, siempre también yo trabajo mucho en Costa Rica con los pueblos indígenas y me llama mucho la atención que la protesta nunca, bueno, hay otro régimen también respecto incluso de las fuerzas, de que no existen fuerzas militares, pero encuentro que hay un control desde las policías de respeto hacia la protesta social bastante fuerte. Vamos a terminar con eso a 5 años del estallido social, pero no sé si me respondió las penas a las que se... ¿Eran penas efectivas? ¿Penas efectivas? Es que el cómputo de la pena siempre va a depender de otros elementos que ahora no están en discusión, que son como la agravante, la atenuante, que para el momento de las cautelares todavía no entran como a jugar un rol relevante, entonces no he hecho el cálculo, pero son penas efectivas, y son penas efectivas altas, digamos, de prisión efectiva. Bueno, y a propósito, ya terminando, abogada, estamos a 5 años del estallido social, hay una valoración ciudadana, y así se ha visto en las encuestas, mucho más negativa de la que se tuvo en su momento, y básicamente las manifestaciones sociales, después de ese momento de tanta intensidad en la calle, han desaparecido, ¿cierto? ¿Usted cree que lo que pasó a partir del estallido, o más bien el análisis que se hace a 5 años del estallido, ¿qué es? ¿Olvida algunas cosas? ¿Es incluso eventualmente como desconoce lo que allí sucedió? ¿O más bien los hechos de violencia invalidaron en sí misma la manifestación social? Bueno, yo soy abogada, entonces tengo ciertas limitaciones como para hacer todo el análisis completo de formación y conocimiento, pero sí, como habiendo experimentado la situación y sobre todo estos 5 años, creo que sí, me parece que las últimas encuestas han valorado dentro de todo el derecho a la protesta social. A pesar, digamos, de todo este análisis y del control de la agenda de seguridad, creo que la ciudadanía sigue valorando mucho la protesta social y los resguardos que merece, pero también me preocupa mucho que siento que hay situaciones de desigualdad que no están superadas de esa época, pero en particular respecto de la independencia judicial. Creo que estamos atravesando una crisis muy fuerte en independencia judicial, una crisis que además actores como yo tratamos de llamar la atención en sus distintos momentos, incluso yo siendo candidata a fiscal nacional y haciendo precisamente, relevando la importancia de, sobre todo los registros de inhabilidad y de ciertos pasos que podemos dar al interior de estas mismas instituciones, porque creo que era muy importante que lo que ocurriera a 5 años, o sea, que tuviéramos instituciones fuertes para ir evaluando precisamente esto, y creo que justamente las instituciones no han estado a la altura. ¿Y qué modificación, por ejemplo, sugerirías tú, particularmente en el caso de los nombramientos, en el caso de esta situación judicial? En el caso de los nombramientos yo siempre planteo de que no es necesario. Yo valoro las tres etapas, digamos, de los procesos de nombramiento, pero creo que que haya transparencia en los procesos de discusión, por ejemplo, volviendo a Costa Rica, que hayan calificaciones, que se conozcan las notas, que hayan preguntas que sean como analizadas, que tengan que ver con el conocimiento y la exposición de los candidatos y candidatas, pero también de que sociedad civil y otros actores sean públicamente escuchados en esos espacios y hagan como contrainterrogatorios también dentro del proceso, que tal vez otros actores, precisamente los actores que participan de los movimientos sociales, puedan participar de esos espacios. El Senado nos ha impedido muchas veces esa posibilidad, nos permite mandar cartas, pero la Corte Suprema ha rechazado cualquier posibilidad de otros actores involucrados en ese proceso, pero en particular en el momento en que bueno, uno dice el presidente, pero lo cierto es que además el ministro de Justicia tiene un rol muy relevante, y por eso los discursos que provienen desde el Ministerio de Justicia y del gobierno son tan relevantes también y que impactan en la independencia judicial, que en esos procesos nosotros tampoco tenemos ninguna injerencia, ni conocemos las calificaciones ni análisis no hay además elementos de transparencia. Entonces yo creo que antes de hablar de grandes reformas nosotros deberíamos poder perfeccionar algunas etapas de la situación actual. ¿En qué proceso fue candidata a Fiscalía Nacional? En el proceso, en el último. Claro, que ha sido tan... Pero ahí se presenta todo estos elementos, pero tan último. Pronto el nuevo fiscal nacional asumió, lo primero que yo hice fue solicitarle el registro de inhabilidades, cosa que no hizo. Me parece que los registros de inhabilidad, o sea, antes de que hablemos de cualquier proceso o cambio de los procesos, los registros de inhabilidad son cruciales. ¿Qué es un registro de inhabilidad para la gente que no...? Es que en particular los fiscales, que no existe ningún registro de inhabilidad. No es exigible para los fiscales, claro, den a conocer previamente con qué casos tienen vinculación. Ajá. Y en particular el fiscal Valencia había dicho en el Senado que lo iba a hacer. En particular es especialmente relevante cuando son abogados que vienen de afuera, como fue el fiscal nacional, como el ministro Matus, ¿cierto? Como la ministra Vivanco, que vienen desde afuera, entonces claramente tienen injerencias, negocios, han representado a una serie de actores. Entonces, que esos registros se conozcan previamente me parece crucial para proteger la independencia judicial, pero creo que son etapas que hay que ir desarrollando y que no veo ningún avance
y solo grandes como proyectos, pero no avances que son específicos. Por eso yo pedí como una carta al Consejo de Fiscales que se le pidiera al fiscal nacional, pero el fiscal nacional ni siquiera se la entregó al Consejo de Fiscales y rechazó mi solicitud previamente. Abogada, y lo último, y en términos bien generales, ¿usted cree que la ciudadanía puede estar tranquila respecto del funcionamiento de la justicia? No, yo creo que hay mucha intranquilidad, sobre todo respecto de lo que es la independencia judicial, de los sesgos, justamente en el contexto del estallido social. Yo creo que, bueno, hablé al principio de tal vez los desafíos que nos plantea la reforma procesal penal frente a esto. Yo creo que los juicios orales también son especialmente complejos. Hay un nivel de discriminación muy fuerte en la oralidad también, que yo creo que nunca fue ponderado por uno dice los hombres blancos que diseñaron el proceso. Nunca a lo mejor analizaron los sesgos que vamos a ver. Pero lo más importante que yo puedo señalar es que en el contexto del estallido social, en el caso de los adolescentes que fueron víctimas de grave violación a los derechos humanos, hay un 100% de impunidad y eso refleja mucho de cómo se escucha a las víctimas y cómo se escucha a otros actores en los juicios orales. Entonces, más allá de una reforma del sistema de nombramiento, hay que hacer una reforma al sistema procesal penal. O al menos sentarnos a discutir las dificultades que justamente estos 5 años han reflejado al interior de los procesos. Muchas gracias, abogada Karina Fernández, querellante en el caso de los altos mandos de Carabineros. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pausa y volvemos.